Hola Cupcakers, hoy os quiero mostrar cómo hacer una tarta fría de yogur. Es una tarta sencilla, ideal para estos días un poquito calurosos. Además, podéis combinarla con frutas para hacer un contraste de sabor muy rico. Espero que os animéis a hacerla. Para la base necesitamos galletas y mantequilla. Y para la mousse de yogur necesitamos yogur griego, nata o crema para batir, leche, azúcar y hojas de gelatina. Antes de comenzar, os quiero mostrar el molde que voy a utilizar para esta tarta. Es un molde de silicona desmontable de 23 centímetros de diámetro. Os recomiendo utilizar moldes de este tipo para que al desmoldar vuestra tarta quede perfecta. Empezamos poniendo las galletas en una bolsa tipo zip. Y con un rodillo o algún objeto contundente le damos unos cuantos golpecitos para triturarlas. La bolsa zip ayuda a no ensuciar nada y el paño de cocina evita que dañemos la mesa. Cuando ya las tengamos trituradas, pasamos el rodillo por encima para hacer los trocitos más pequeños. Una vez listos, los trasladamos a un bol. Ahora nos llevamos la mantequilla para derretirla. La podéis derretir en el microondas o a fuego lento en una ollita. Hacedlo como os resulte más fácil. Cuando la tengamos lista, la vertemos por encima de las galletas. Removemos bien para que todas las migas queden impregnadas con la mantequilla. Así conseguiremos hacer una masa con las galletas. Vertemos toda la mezcla en el molde. Y con la ayuda de una lengua repostera, aplanamos la superficie. También lo podéis aplastar con una espátula o algún objeto plano. La idea es hacer presión para compactar las migas y conseguir una base plana de galletas. Para que endurezca, la llevamos a la nevera mientras seguimos con la receta. Ahora vamos con la mousse de yogur. Primero añadimos agua fría en un bol y ponemos todas las hojas de gelatina. Aseguraos que todas las hojas se mojen por completo y queden totalmente sumergidas en el agua. Las dejamos hidratar durante 5 minutos. Pasado este tiempo, calentamos la leche. Y ahora escurrimos bien cada una de las hojas de gelatina y las vamos introduciendo en la leche caliente. Es importante que estén bien escurridas para no añadir agua a la leche. Veréis que se disuelven enseguida en la leche caliente. Lo reservamos para más adelante mientras montamos la nata. En la batidora, con el bol frío, añadimos la nata también fría. Y con el globo batimos a velocidad media-alta durante 2 minutos. Es importante que todo esté bien frío, así la nata montará más rápido y tendrá una consistencia final perfecta. Pasado este tiempo, estará a medio montar. Es el momento de añadir todo el azúcar en forma de lluvia. Y ahora solo queda seguir batiendo 2 minutos más para tenerla montada por completo. En otros países podéis encontrar la nata como crema para batir o crema de leche. Lo importante es que tenga un porcentaje de materia grasa mayor o igual al 35%. Si el porcentaje de materia grasa es menor, el resultado final no será tan firme. Con la nata ya montada, la reservamos un momento mientras preparamos el yogur. A los yogures griegos le añadimos la leche con la gelatina que hicimos antes. Y removemos bien para que se integre y se enfríe la mezcla. Una vez integrado, añadimos la mitad de la mezcla de yogur sobre la nata que montamos anteriormente. Y con la lengua repostera lo mezclamos haciendo movimientos envolventes. De esta manera conservamos el aire de la nata y nos quedará una mezcla muy ligera. Cuando esté incorporado, le añadimos el resto de yogur y seguimos mezclando todo con más movimientos envolventes. En unos minutos tendremos una mezcla ligera y cremosa. Ahora, sobre la base de galletas que habíamos preparado, añadimos la mousse que acabamos de hacer. Para nivelar la tarta, movemos un poquito el molde y aplanamos la superficie con la lengua repostera. La llevamos a la nevera y la dejamos enfriar durante un mínimo de 6 horas. Pasado este tiempo, preparamos la presentación final. Yo utilizo un pelador de frutas para rallar un poquito de chocolate negro. Estas virutas le darán contraste a la presentación y realzarán el color de la fruta. Cuando ya tengamos chocolate suficiente, lo esparcimos por la superficie de la tarta sin llegar a cubrirla por completo. Encima del chocolate podéis poner la fruta que más os guste. En mi caso, pondré en primer lugar las cerezas. También he encontrado frambuesas. Esta fruta me encanta por su sabor ácido y su intenso color rojo. Y para finalizar, también le pondré unos cuantos arándanos. Esta es otra de las frutas que me encanta utilizar en los postres. Cuando terminemos, solo nos queda desmoldar con cuidado la tarta. Irresistible, ¿verdad? Y como podéis ver, ha quedado muy bien cuajada.
Se ve perfectamente la base de galletas, la mousse de yogur griego, las virutas de chocolate negro y la parte central de frutas. Voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda el corte. Cortamos una buena porción y la servimos. Esta tarta lo tiene todo. Me encanta el crujiente que le da la galleta y también el contraste del yogur con las frutas del bosque. Para mí es un postre ideal y muy sencillo de hacer. Además, se sirve fresquito recién salido de la nevera, por lo que es una verdadera delicia comerlo en verano. Recordad que podéis decorarla con otras frutas como por ejemplo fresas, melocotón, kiwi, piña, en fin, con cualquier fruta que os guste combinar con yogur. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber dándole al me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers!